Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos. En el servicio de la mañana, ¿cuántos estuvieron en el servicio de la mañana? Sí, muy bien, poquitos. En el servicio de la mañana comencé hablando un mensaje que le puse Dios de fuego, no de cenizas. Y quisiera dar la segunda parte de ese mensaje. Y si tomas notas o apuntes, he llamado a este mensaje Crea Fuego. Crea Fuego. Y quisiera introducir este mensaje de la siguiente manera. De tapa a tapa en la Biblia, para los lectores hábitos de la Biblia, vemos que el fuego de Dios es muy importante para el reino de Dios. Es tan importante el fuego de Dios que en el libro de Hebreos, en el libro de Hebreos capítulo 2 verso 29 dice que nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. En Génesis capítulo 15 se nos muestra que Dios aceptó la ofrenda de Abraham y se movió en medio del sacrificio de esa ofrenda de fuego como una antorcha humeando. En el tabernáculo de Moisés había fuego que descendía y llenaba todo ese lugar. En Éxodo capítulo 13 dice que durante la noche Dios guiaba al pueblo de Israel como una columna de fuego. El fuego que los guió durante esas noches frías en el desierto, había fuego. Y siempre que usted lea la Biblia de tapa a tapa, se dará cuenta que donde está Dios, allí hay fuego. Donde hay fuego, ahí está Dios. Y yo creo que en estos tiempos nosotros tenemos que volver a traer el fuego de Dios a nuestras reuniones. Tenemos que volver a traer el fuego de Dios cuando cantamos. Tenemos que traer el fuego de Dios cuando predicamos. Traer el fuego de Dios cuando ofrendamos. Traer el fuego de Dios en nuestra familia. Porque si Dios está, entonces no puede faltar el fuego. Felipe, ¿qué es el fuego? El fuego de Dios es la representación, es la tipificación de la pasión continua, de la devoción continua por Dios, del poder de Dios, algo que no se puede reemplazar, el fuego de Dios. Queridos, queridas, no podemos vivir momentos repentinos de unción, de fuego de Dios para luego dejarlas morir. No podemos vivir momentos espontáneos de avivamiento para que luego caigan. Necesitamos el fuego de Dios que arda continuamente en nuestro corazón, en nuestra casa y en nuestra familia. Muchas veces caminamos en un sistema, en una generación apática, cambiante. Nosotros mismos a veces somos muy cambiantes, donde a veces todo nos parece dar igual, en medio de un sistema de mundo tan relativo, tan tibio. Nosotros tenemos que volver a traer el fuego de Dios a nuestra vida, traer el fuego de Dios a nuestra casa, traer el fuego de Dios a donde quiera que estamos, traer el fuego de Dios a nuestra iglesia. Iglesia de Cristo, es tiempo de fuego, es tiempo del fuego de Dios. ¿Qué pasa cuando el creyente comienza a perder el fuego? ¿Qué pasa cuando no tengo ganas de orar? ¿Qué pasa cuando no tengo ganas de leer la Biblia? ¿Qué pasa cuando no tengo ganas de servir a Dios? ¿Qué pasa cuando no quiero ir continuamente a una iglesia? ¿Qué tengo que hacer? Volver a recuperar el fuego. ¿Qué pasa cuando ya no nos congregamos, no ofrendamos? Tenemos que volver a recuperar el fuego de Dios, esa llama interna que nos hace vivir con pasión continua delante de Dios. Y el apóstol Pablo es un gran ejemplo de esto, porque en el libro de Hechos capítulo 28 se nos habla de que él llega a una isla, estaba abandonado, había naufragado 2 semanas sin comer, sin poder dormir, estaba rodeado de presos en una embarcación y naufragia. Tienen que nadar buscando un lugar, una tierra, y llegan a una isla. Y dice que la Biblia destaca, dice que los hombres de la isla, en algunas versiones dicen estos indígenas, estos hogareños de esta isla que era pequeña, vieron la necesidad, vieron el frío, vieron el hambre y encendieron un fuego. Y dice que Pablo, el apóstol Pablo y todos los presos que iban con el apóstol Pablo, porque se dirigían a un lugar llamado Roma, dice que todos se acercaron al fuego. Pero el apóstol Pablo habla y dice que en vez de acercarse al fuego, él fue a buscar una leña. Dice la Biblia
que Él fue a crear un fuego porque Él tenía la responsabilidad de, a pesar de estar 2 semanas sin dormir, de a pesar de estar en circunstancias difíciles, de a pesar de estar en pruebas, de a pesar de estar en el desierto, de a pesar de estar en enfermedad, de a pesar de estar viviendo momentos difíciles, Él va corriendo a buscar leña porque Él entiende que el fuego no se debe apagar. El apóstol Pablo entiende que el fuego es importante para Dios, para mantenerlo avivado. ¿Sabe por qué rescato esta historia? Porque el fuego de Dios tiene que volverse algo personal en nosotros. Muchas personas viven del fuego que otros prenden. Y estamos esperando a que el fuego de un predicador nos impacte. Estamos esperando que la última canción de un cantante cristiano nos conmueva algo. Estamos esperando que un instituto, que una palabra nos impacte, porque no hemos entendido que el fuego es algo personal, que no puedo vivir solamente del fuego que otros entienden. Tengo que entender que tengo que traer leña. Tengo que entender que tengo que avivar el fuego que Dios me ha dado. No puedo depender toda la vida de que gente ore por mí para yo estar bien de Dios. No puedo depender toda la vida que me pasen a buscar a mi casa, a la iglesia, para que me traigan. No puedo depender toda la vida, aunque es parte de la iglesia, que me hagan uño y mi chiquitito. No, debo traer fuego de Dios. Debo avivar el fuego de Dios. Debo alimentar mi propio fuego e ir a buscar la leña. Necesito ir a buscar mi leña. El apóstol Pablo, en esta referencia que yo hago en el libro de Hechos 28, que les hablaba a mis hermanos en la mañana, está cansado, llega a una orilla, pero él entiende que no se debe apagar el fuego porque hace frío, porque estamos pasando un momento difícil, y va a buscar leña para que no se apague. Iglesia, necesitamos ir a buscar esos braseros, ir a buscar la leña para que el fuego no se apague. Después de lo que todo este hombre atraviesa, va a buscar leña, porque él entiende que el fuego de Dios no depende de otro. Y esta es la hermosa actitud que me encanta del apóstol Pablo. Porque en otras palabras, llevémoslo a una mirada 2024. Lo que él nos está enseñando con esta enseñanza natural de ir a buscar leña cuando el fuego estaba prendido, es que si el resto busca leña, qué bueno, pero si no lo hacen, yo lo voy a hacer igual. En otras palabras, si otros evangelizan, qué bueno, pero si no lo hacen, yo lo voy a hacer igual y voy a encender el fuego. Si otros ofrendan, qué bueno que lo hagan, pero si no lo hacen, yo lo voy a hacer igual y voy a traer leña. Si otros se congregan, qué bueno, pero si no lo hacen, yo lo voy a hacer igual, porque él entendió que mi leña no depende de otros, sino que debo alimentar el fuego del Espíritu Santo en mi vida. Yo soy el responsable de avivar el fuego de Dios en mi vida. La gente que no asume el compromiso de buscar su leña va buscando de fuego en fuego, buscando de iglesia en iglesia, porque me contaron que en esa iglesia se está moviendo el poder de Dios. Y estando en esa iglesia se da cuenta que hay una casa que está iniciando, que Dios está sanando, y se va a la casa. Y estando en la casa se da cuenta que hay un instituto que Dios está haciendo milagro, y se va de la casa al instituto. ¿Por qué? Porque son incapaces de crear un propio fuego y están acostumbrados a vivir fuego de los demás. Son incapaces de producir un fuego propio. Dependen del último predicador de moda. Dependen si la alabanza estuvo heavy, si estuvo fuerte. Dependen de una espectacularidad de luces, de pantallas. Aunque yo bendigo este lugar por lo hermoso, no estoy hablando de eso, pero dependen de las cosas que ven. Dependen de la última canción de moda. Dependen del último predicador de YouTube, de estar atento. Pero viven consumiendo el fuego que otros hacen. Y no está mal, pero nosotros necesitamos avivar el fuego de Dios en nuestra vida. Cuando estoy en el fuego de Dios, cuando usted lee su Biblia constantemente, cuando estoy en el fuego de Dios, cuando empieza a poner leña en el fuego, cuando inclina sus rodillas, cuando empieza a orar por otros, cuando asiste y se planta en la casa de Dios, cuando trae sus ofrendas y si trae un compromiso, cuando usted ofrenda fielmente, está poniendo leña en su altar, cuando empieza a servir constantemente en la casa de Dios, eso está avivando el fuego de Dios en su vida. El apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice: aviva el fuego del don de Dios que fue impuesto por imposición de manos cuando te impuse mis manos. En otras palabras, Timoteo, lo que recibiste es bueno, pero necesitas seguir avivándolo.
Lo que viviste en ese encuentro con Dios, en el Santiago en Llamas, hace 2 domingos atrás, en un momento hace 20 años atrás, fue bueno, fue glorioso. Pero eso necesita seguir siendo avivado. Queridos, queridas, no puedo vivir de lo que Dios hizo en el ayer. Lo agradecemos, qué bueno, gracias Señor. Pero yo creo, soy un convencido, y mi certeza está en esto: es que hoy día Dios tiene algo nuevo para mí. Mañana Dios tiene algo nuevo para mí. El martes Dios tiene algo nuevo para mí. ¿Por qué? Porque lo veo en el pueblo de Israel. Maná un día, maná el otro día. Y hoy, ¿qué hay? Hay algo nuevo, hay un maná. Hay pan de Dios para tu vida. Levanta tu mano, iglesia, por favor. Levante su mano en el nombre de Jesús. Hoy hay un nuevo fuego de Dios para tu vida. En el nombre de Jesús estoy profetizando que cosas mayores vas a ver tú y tu casa. Cree fuego. Cree fuego. ¿Sabe? Puede escuchar el primer mensaje, pero hablaba que Dios no es un Dios de ceniza, es un Dios de fuego. ¿Por qué? Porque las cenizas, la costumbre judía, los hebreos tomaban las cenizas como algo de luto, como algo de duelo, como algo que murió, algo que se terminó. Pero donde arde el fuego hay vida. Por eso Dios se representa como el fuego. Fuego. El fuego nos prueba de qué estamos hechos. La Biblia dice que el fuego sana, purifica, santifica, ilumina y moldea. Fuego que quema todas nuestras adicciones, impureza y lo que nos aleja de Dios. El fuego de Dios. Fuego que contagia, fuego que aviva, fuego que nos hace entender que Dios no es un Dios de tibios, sino que es un fuego que habla de consagración y de compromiso. La Biblia dice que en Pentecostés estaban los 120 reunidos en el aposento alto, y en un de repente vino lenguas como llamas de fuego. Hoy en el nombre de Jesús profetizo y declaro que hoy vino un de repente de Dios sobre tu vida, un de repente de Dios sobre tu casa, un de repente de Dios sobre tus finanzas, un de repente de Dios sobre tu salud. En el nombre de Jesús, levante su mano, iglesia, y va a venir un fuego de Dios sobre ti. Entonces me doy cuenta que para Dios es importante el fuego. Me doy cuenta que Dios, de tapa a tapa en la Biblia, siempre hay fuego, porque de donde Dios está hay fuego. Entonces, en el primer servicio hablé de por qué se pierde el fuego. Ahora quiero hablar cómo creo fuego. La segunda parte: hay cosas que yo pierdo el fuego, pero también por otro lado hay cosas que yo creo fuego. Entonces quiero hablarte de algunos hombres en la Biblia que en determinadas circunstancias, en determinados momentos que quizás se parezcan a algunos momentos que tú estás viviendo, crearon fuego. Pusieron leña en el altar, trajeron braseros para que ese fuego no se apagara, para que siguiera avivando el fuego de Dios, la pasión de Dios, la comunión con Dios, la devoción por Dios. Y quiero ir al primer punto, por favor. Quiero cerrar esta introducción y comenzar el desarrollo del mensaje y hablarte de algunos hombres, 5 o 6 hombres que crearon fuego. ¿Cómo lo crearon y en qué circunstancia? ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? ¿Me está entendiendo lo que quiero trasladarle? Muy bien, quiero que me perdone la voz. He estado predicando desde el viernes, así que algo se gasta la voz, pero aquí seguimos. No le daremos algo a Dios que no nos cueste. Muy bien, punto número 1. Si toman notas: crea fuego. ¿Cómo creo fuego? En la unidad. ¿Cómo se crea fuego? Estando en unidad. Y vamos a hablar de no un personaje, sino que de una iglesia, la iglesia primitiva. Y esto lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 1 al verso 4. Y así dice la palabra del Señor: cuando llegó el día de Pentecostés, y yo subrayé eso en mi Biblia, estaban, ¿qué dice ahí? Todos juntos en un mismo lugar, es decir, en unidad. Verso 2: de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Verso 3: y se les aparecieron lenguas, yo subrayé en mi Biblia, lenguas como de fuego, que
repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Verso 4 y final: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Quiero hablar sobre el fuego de Dios cuando uno lo recibe, cuando uno conoce a Dios, cuando uno tiene un encuentro con Dios, recibe fuego. Lo acabo de decir, la Biblia dice: aviva el fuego de Dios. Ahora, solamente como contexto, en el Antiguo Testamento, ya voy a entrar a esto. En el Antiguo Testamento vemos que había un tabernáculo, el tabernáculo de Moisés, que estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el tabernáculo de Moisés, algo que no podía faltar eran algunos elementos: la vara, el maná. Y uno de esos elementos era el fuego de Dios, que Dios descendía y era el punto de encuentro con el fuego de Dios, tipificado en el fuego de Dios con el sumo sacerdote. Ahora Cristo viene por nosotros en otro ángulo. Nosotros ahora somos el tabernáculo. Somos tripartito: alma, espíritu, alma y cuerpo. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Entonces, si el tabernáculo de nosotros, el tabernáculo está en nosotros, no puede faltar el fuego de Dios. Quiere decir que el fuego de Dios está en nosotros. Ahora, ¿por qué hago este contexto? Porque quiero hablarle de cómo yo atraigo el fuego de Dios, cómo yo creo fuego, cómo puedo ser de alguna u otra forma imanes del fuego de Dios. Y aquí yo veo en Hechos capítulo 2 el comienzo de una iglesia. Porque quiero decirle que el final de la iglesia se debe parecer al del principio. Todo final se parece a un principio. Y el principio de la iglesia es que era una iglesia primitiva, lleno del fuego de Dios. Nosotros como iglesia, el final de los tiempos, en el nombre de Jesús, se va a parecer al principio, una iglesia llena del mover y poder y fuego del Espíritu Santo. Y la iglesia primitiva estaba llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vino el fuego de Dios. Ahora, si usted notará y leerá en su Biblia, lo acabamos de leer, ¿por qué vino el fuego de Dios? ¿Cómo estaban ellos? ¿Cuál era su condición? Yo veo en mi Biblia, y lo subrayé, que ellos estaban todos juntos en un mismo lugar. ¿Cómo nace la iglesia? Con fuego, con lenguas como llamas de fuego. ¿Pero por qué? Hay una consecuencia, hay una causa para esa consecuencia. Ellos estaban en unidad. En otras palabras, ¿cuándo viene el fuego de Dios? Cuando estoy en unidad. ¿Cómo creo fuego? Cuando estoy en unidad. No una unidad pasajera, no una unidad superficial, no una unidad que vengo a la iglesia y parezco estar unido. No que una unidad media en mi familia, una unidad. ¿Saben qué? Yo quiero hacer todo de acuerdo al modelo, y la palabra es nuestro modelo. Y cómo vino el fuego a los 120 del Pentecostés, estando unidos. Todos estaban esperando el Pentecostés, el fuego. Pero ellos no estaban con su celular, con su WhatsApp, respondiendo mensajes mientras la adoración estaba. Ellos no estaban hablando, conversando de por qué está esa persona ahí, de criticando, murmurando. Ellos estaban en un mismo lugar, esperando que algo viniera, esperando, expectante, todos unidos en su alma, en su espíritu, en su cuerpo, esperando algo nuevo de Dios. ¿Sabe qué? Mi deseo no es ¿cómo decirlo? Apuntarlo, decirle: hoy, ¿qué me está hablando? No, mi deseo es que podamos todos juntos en unidad estar como la misma expectativa estaban los 120, esperándose de nuevo de Dios, esperando el Pentecostés. Yo quiero que mi iglesia, yo quiero que el Centro Cristiano Internacional cree fuego. Y como creo fuego en unidad, volvamos a ser unidos. Dios nos ha ayudado mucho. Somos una congregación grande, gracias a Dios, pero necesitamos estar más unidos. Unido a tu hermano, unido a la otra danza, unido al coro, unido a los músicos, unido a los servidores, unido a los hermanos de puerta, unido a los hermanos que trabajan, unidos. Ay, es que no me voy a sentar aquí porque está la persona que no me cae bien. No me voy a sentar aquí porque mejor me voy a otra iglesia porque está esa persona. No hay unidad, por lo tanto no creamos fuego. ¿Cómo creo fuego? Siendo unido, siendo cuerpo.
¿Por qué lo digo? Porque vino fuego cuando los 120 estaban juntos, unidos en un mismo sentir. ¿Cómo creó fuego entonces? En la unidad. Número 2, el tiempo pasa volando. ¿Cómo creó fuego? Número 2, ponga ahí, en la prueba. ¿Cómo se crea fuego? Para Dios es importante el fuego. Para Dios es importante la pasión, la devoción constante. ¿Cómo creó fuego? Punto número 2, en la prueba. Número 2, número 1, unidad. Muy bien, número 2, en la prueba. En la primera era la iglesia primitiva. Ahora vamos a ver un hombre llamado Abraham. ¿Dónde lo encontramos? Por favor, vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 22. Libro de Génesis, capítulo 22, verso 1 al 3. Y dice: aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham. Y yo lo subrayé en mi Biblia. Dios probó a Abraham, es decir, Abraham estaba pasando una prueba, estaba pasando un desierto, estaba pasando un momento complicado. Y le dijo, sigo leyendo, y le dijo: Abraham. Y él le respondió: heme aquí. Verso 2, y dijo Dios, y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Verso 3 y final: Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno, tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió la leña del holocausto. Fuego, leña para el fuego, leña para un holocausto, leña para un sacrificio. Y dice que Abraham se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Cuando veo este pasaje, veo como otra forma de crear fuego. Cómo se crea fuego, cómo creamos el fuego en medio de la prueba. Cómo probó Dios a Abraham. Dios le dice: dame a lo que más amas. Dame a lo que más amas. ¿Y quién más amaba? Abraham. Era su hijo que había esperado, era su hijo, la promesa de Dios, llamado Isaac. Abraham va a tener fuego, pero tiene que hacer, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dar lo mejor que tiene. Y Dios le dice: vas a tomar a tu hijo Isaac, lo vas a llevar a un monte que yo te diré y lo vas a sacrificar. Pero ¿cómo, Dios? Vas a hacer un altar, vas a hacer fuego y vas a sacrificar. Abraham lo entiende y dice esa palabra, ese verso hermoso en la Biblia que a mí me encanta, que dice: iremos, adoraremos y volveremos. Iremos, adoraremos y volveremos. Abraham no dice: iremos, alegaremos, me cuestionaré, me enojaré con Dios y por ahí puede que vuelva. No, él entendió que en medio de la prueba él tenía que adorar. En medio de tu prueba, iglesia, no deje de adorar. En medio de tu prueba no deje de buscar al Señor. En medio de tu prueba no te canses. Por eso me gusta mucho ese cántico que dice: en la prueba alaba, solamente alaba, en el llanto alaba, y él tu alabanza le escuchará. Iremos, adoraremos y volveremos. Pero primero había adoración. Y fíjese que qué interesante, porque no habían instrumentos musicales, no había un hermano que tocara batería, porque Abraham dice: iremos, adoraremos y volveremos. Pero no había un bajo, no había un coro, no habían percusiones, porque él entendió que la adoración no se trata solamente de instrumentos. Adoración se trata de dar lo mejor para Dios. Adoración es dar lo mejor para Dios. Vemos entonces que Abraham está pasando una prueba difícil. Imagínense, pónganse en su lugar, entregar a su hijo lo que él quería, el pacto, la promesa. Tiene el altar, ya había construido el altar, había traído los braseros, tiene el cuchillo, tiene su lazo para amarrar a su hijo, para dejarlo ahí, tiene fuego. Pero ¿cuándo está pasando eso? En la prueba. ¿Cuál es la circunstancia que está viviendo Abraham? Una prueba. Entonces, si estás pasando una prueba, ¿cómo puedo crear fuego en la prueba? Si estás pasando una prueba, es momento de crear fuego. Si estás pasando el Niágara en bicicleta con tu rueda pinchada y no vas más, crea fuego.
Si estás pasando por una aflicción, si estás pasando por un momento difícil, por una temporada adversa, por una temporada de lloro, por una temporada de fracaso, crea fuego. Porque Dios es especialista en medio de la prueba en enviar fuego, a que tu corazón no se apague, a que tu corazón siga clamando, ardiendo por el Señor. Cuando se da cuenta Dios que Abraham lo iba a matar, él quería obedecer a Dios, iba a matar lo que más amaba, a su hijo Isaac. Dios dice: detente, porque ahora sé que tienes temor de Dios. Has superado esta prueba. Y ¿sabe lo que me encanta de esto? Es que Abraham le saca un juramento a Dios. Y Dios le dice: yo te juro, Abraham, yo te juro, Abraham, que vas a ser bendecido, que vas a ser multiplicado, y tus enemigos, vas a poseer a tus enemigos por sus puertas. Cuando creas fuego en medio de la prueba, cuando le dices: Dios, estoy pasando un momento difícil, pero no voy a dejar de congregarme, no voy a dejar de buscar a Dios, no me voy a cuestionar, no voy a alejar. Dios, sacamos juramento a Dios, y Dios dice: este me teme, por lo tanto te juro que te voy a bendecir, te juro que vas a poseer a tus enemigos por tus puertas. Levante su mano, iglesia, levante su mano, porque si estás atravesando una prueba, crea tu mejor fuego. Vas a salir de esa prueba. Hay una puerta de salida para esa prueba. No para siempre durará la noche. No duerme el que guarda a Israel, y juntamente con la prueba viene la salida. Wow. Cree fuego en la prueba. Seamos imanes del fuego de Dios. ¿Cómo creo fuego? Punto número 3. ¿Cómo creo fuego? Bendice a otros. Y aquí vamos a ver un hombre, ya no la iglesia primitiva, ya no Abraham, sino que un hombre llamado Aarón. ¿Dónde encontramos esto? Libro de Levíticos, capítulo 9, verso 23 al 24. Y dice así la palabra del Señor: y Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión, y cuando salieron y bendijeron, ¿cuál fue la circunstancia? ¿Qué hicieron? Bendicieron al pueblo, a otros. Dice que la gloria del Señor apareció a todo el pueblo. Verso 24, yo subrayé esto en mi Biblia: salió fuego de la presencia del Señor, que consumió el holocausto y los pedazos de grasa sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo aclamó y se postró rostro en tierra. Cuando alguien bendice, cuando alguien bendice a otro, cuando alguien bendice al pueblo de Dios, ¿sabe lo que Dios hace? Envía fuego. No se canse de bendecir a sus hermanos, no se canse de bendecir a sus hijos, no se canse de bendecir a su familia, no se canse de bendecir a sus compañeros de trabajo, no se canse de bendecir a su jefe, no se canse de bendecir a sus hijos, no se canse de bendecir a su esposa, no se canse de bendecir al enemigo que le ha estado dando la vida imposible, no se canse de bendecir a los que lo persiguen, no se canse, porque mientras usted más bendiga, más el fuego de Dios va a caer sobre su vida. No se canse de hacer misericordia. Ay, pero es que ya trae muchas canastas de misericordia. Somos tantas personas que una más, una menos. No se canse, porque Dios ve eso y envía el fuego de Dios. No se canse de ofrendar, porque a través de sus ofrendas podemos impactar la vida de cientos de miles de personas. ¿Por qué? Porque está bendiciendo. Moisés y Aarón bendicen al pueblo y viene automáticamente el fuego de Dios. No nos volvamos mutiladores del cuerpo de Cristo. No hay que maltratar al pueblo de Dios, a tus hermanos. No hay que menospreciar a tus hermanos, a otros, al pueblo de Dios. ¿Sabe qué? No se sirva de otros. Ay, que tengo una posición en mi iglesia, en la congregación. No se sirva, bendiga. Bendiga a otros. Bendiga a sus líderes, bendiga a los que Dios te ha puesto ahí para estar en tu grupo. Bendígalos. ¿Por qué? Porque cuando hay bendición a otros, Dios derrama su fuego. Yo levanto mis manos, Señor, de acuerdo a tu palabra, el modelo para bendecir al pueblo que tú has puesto en este rebaño, Señor.
Yo como pastor, Señor, bendigo al pueblo que has puesto en este rebaño. Señor, que le va a ir bien, que el bien y la misericordia le seguirán todos los días de su vida. Señor, que sus enemigos huirán delante de ellos. Señor, que no vendrá enfermedad, mortandad que los toque, sino que el ángel de Jehová estará con ellos en el nombre de Jesús, de día y de noche. Cree fuego. Me gané un fuego. Chin. No murmure, no contienda con otros. Saque la murmuración. Es que yo creí que, es que yo pensé que, es que este me dijo que. No, bendiga. Cambie el switch de su mente y diga: no, si yo quiero hablar mal, tengo que bendecir. Yo lo bendigo. No hable mal de otro. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Que el que aborrece a su hermano, mire, yo le hablaba en juntación con mis jóvenes de juntación, le decía: el que aborrece a su hermano, la Biblia dice que es como un homicida. Wow, qué fuerte. Yo no lo estoy diciendo, lo dice la palabra de Dios, por favor. No me mire mal. El que habla mal de su hermano, el que aborrece mal, el que murmura, es como un homicida. ¿Es usted un homicida? No. ¿Por qué habla mal entonces? Sigamos avanzando mejor. ¿Cómo creo fuego? Número 4, ¿verdad? 4 o 3. 4, ¿cómo creo fuego? Vimos a la iglesia primitiva, vimos a Abraham, vimos a Aarón. Ahora vamos a ver un hombre llamado Elías. ¿Qué hizo Elías para que descendiera fuego? ¿Qué hizo Elías para crear fuego? Reparó el altar. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30. Número 4, ¿cómo creó fuego? Repara tu altar. Repara tu altar. Primera de Reyes 18:30, y me voy a saltar al 38. Y dice: entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él, y esto subrayé en mi Biblia, y reparó el altar del Señor. ¿Quién? Elías, que había sido derribado. Me salto, bájese unos versos más en su Biblia, verso 38. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto. Subrayé en mi Biblia: el fuego del Señor descendió, que consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. Elías está viviendo, el profeta Elías está viviendo un tiempo donde el pueblo de Dios le había dado la espalda. Había apostasía, habían dejado las cosas de Dios. Desde el rey Acab, que era el más alto, hasta todo el pueblo. Y todo comienza por una decisión incorrecta del rey Acab. ¿Por qué? Porque decisiones alteran futuro. Decisiones alteran futuro. Las decisiones que tomes hoy día van a afectar tu futuro. Y el rey toma una decisión y se casa con una mujer llamada Jezabel, que era una bruja, que era una hechicera, que era una sátrapa. Y esta mujer influenciando al rey Acab, el rey del pueblo de Israel, manda a sacar a todos los profetas de Dios y reemplaza a esos profetas por profetas de Baal. 800 profetas falsos. Y esa consecuencia, Dios se enojó, cerró los cielos y vino una escasez hídrica. Por 3 años y medio no llovió en toda esa tierra. Eso me habla a mí que cuando nos alejamos de Dios hay una escasez. Cuando estamos lejos de Dios, el cielo se cierra. Cuando no buscamos de Dios, sentimos que está el cielo cerrado. El cielo está cerrado, Dios no escucho nada. ¿No será que estamos lejos de Dios? Y llega el profeta Elías como un restaurador y dice que reparó el altar. Usted se recordará la historia, que están los 800 profetas de Baal y está Elías. Y desafía y dice: si su Dios es Dios, que descienda fuego. Ellos prepararon altares, 800 profetas, versos 1, y no descendía fuego. Le tocó el turno de Elías. Preparó el altar, preparó la leña, preparó los braseros, la piedra. Dice que había un poco de agua, hizo una zanja y la puso agua. En lo poco agua que había, la puso alrededor. Y dijo: si yo tengo un Dios, si tú eres Dios, que descienda fuego del cielo.
En ese momento Dios escuchó y descendió el fuego sobre ese altar, y todos los profetas de Baal se quedaron quemados. Oiga esto: cuando hay fuego verdadero de Dios, todos tus adversarios son vencidos. Cuando viene el fuego de Dios, todo lo que te separa de Dios, pecado, angustias, cadenas, opresiones, estrés, crisis de pánico, todo lo que te aleja de Dios, viene el fuego de Dios verdadero a quemar todos esos altares falsos. Pero ¿qué hizo Elías para que descendiera el fuego? Tuvo que hacer una causa, y yo veo ahí en mi Biblia que reparó el altar. ¿Cómo creó fuego? En unidad. ¿Cómo creó fuego? En la prueba. ¿Cómo creó fuego? Bendiciendo a otros. Ahora, ¿cómo creó fuego? Reparando el altar. No había devoción en el pueblo de Dios, no había temor. Entonces él repara el altar que estaba herido, estaba quebrado. 3 años y medio le dieron la espalda a Dios. Estaba herido el altar de Dios. Entonces, ¿qué hace él? Repara el altar. Y dice que tomó esas 12 piedras, hizo una zanja como yo les dije, y descendió el fuego. ¿Sabe qué hizo eso? Que Dios mirara el fuego de Dios, que había avergonzado a los profetas de Baal, y habían reconocido el fuego de Dios verdadero. ¿Y qué hizo? Acto seguido, Dios abrió los cielos y comenzó a llover. Repara el altar. Repara el altar de Dios. Volvamos a construir el tabernáculo caído de David. ¿Por qué estás afuera? ¿Por qué estás en cafetería? No, es que tengo una conversación pendiente ahí. ¿Por qué no estás escuchando palabra de Dios? Repara el altar. Y al reparar el altar va a caer fuego de Dios. ¿Por qué estás en el estacionamiento y no estás sirviendo? No, es que tengo aquí que conversar algo, ponerme al día con mi hermano. No, repara tu altar en la iglesia. Escucha palabra de Dios y va a descender fuego. ¿Por qué no te estás congregando? No, es que aquí, que allá, que allá. Repara tu altar. Repara el altar de Dios. Número 5, ¿cómo creó fuego? Por medio de la oración. Ya no encontramos a la iglesia primitiva ni a Aarón, ni a Abraham, ni a Elías, sino que ahora Salomón. ¿Cómo crea fuego Salomón? Por medio de la oración. Número 5, ¿cómo creó fuego entonces? Por la oración. Dice así la palabra del Señor: y cuando Salomón terminó de orar, eso lo subrayé en mi Biblia. Cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego. Lo marqué en mi Biblia nuevamente. Desde el cielo, y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó la casa. Verso 2 y final: los sacerdotes no podían entrar en la casa del Señor, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. En otras palabras, cuando no hay oración, no hay fuego. Cuando no oras, no hay fuego. Cuando no apartas tiempos de oración, no hay fuego. Cuando no apartas tiempos de oración en tu casa, no hay fuego. Lo estoy leyendo aquí en la Biblia. Una vez que Salomón terminó de orar, vino el fuego. No fue al principio, no fue en su deseo, no fue en su intención, no fue al medio ni al terminar. Fue al terminar. Él había tomado ya el tiempo de oración y vino fuego de Dios. Salomón logra descender fuego de Dios por medio de la oración. Por algo la oración es tan poderosa. Por algo es importante, y somos énfasis en eso, en tener días de oración, en tener días de ayuno, en inculcar a la iglesia un tiempo de búsqueda, un tiempo de oración. No somos, perdón la palabra, catete o insistente. Ay, me están de nuevo buscando. No, es para que usted cree fuego. No, es para que usted esté más cerca de Dios. Dice que Salomón terminó de orar y descendió el fuego y llenó toda la casa. ¿Qué trajo la llenura a esa casa? ¿Cómo se llenó esa casa? ¿Cómo se hubo una llenura? Por el fuego de Dios. Salomón estaba en el templo. Mire qué lindo esto. Los 120 estaban en una casa y Salomón estaba en el templo. Ya sea que estés en tu casa o estés en el templo, nunca debe faltar fuego. Ya sea que estés en tu hogar o estés aquí en la casa de la iglesia, nunca debe faltar fuego. No es que solamente en la iglesia siento el fuego de Dios y los 120 en la casa que estaban en el aposento alto. Era una casa
Nunca debe faltar el fuego de Dios. Cree fuego. ¿Sabe qué es lo lindo de eso? Que usted puede seguir leyendo el verso 2, 3, 4 y 5 y dice que se perdían los privilegios, los turnos. No había un orden, pero no en el mal sentido, sino que era tanto el fuego de Dios, era tanta la presencia de Dios, que se alargaban los tiempos de adoración, que había profecía, que a una cierta hora tocaba la predicación, pero era tanta la gloria que se pasaba. ¿Sabe? Yo estoy creyendo que esos días estamos viviendo nosotros para gloria y honra de Dios. ¿No se recuerda unos domingos atrás que se extendió la adoración y toda la gente caminaba por este lugar? Es decir, se perdieron los protocolos, se perdió la compostura. Tenemos que acostumbrarnos a perder la compostura en medio de la alabanza de su pueblo. Hay que acostumbrarse a perder la compostura en medio de la adoración, en medio de la palabra. Levante su mano, iglesia, porque Dios va a derramar un fuego de Dios sobre tu vida, que vas a hacer perder la compostura, y vas a estar en tu trabajo y vas a sentir el fuego de Dios, y vas a estar en la madrugada y vas a sentir el fuego de Dios que va a consumir todo pecado, y vas a avivar el fuego de Dios en tu vida. Fuego, cree fuego. Atraiga el fuego de Dios. Número 6. ¿Cómo creó fuego? Vemos la iglesia primitiva: Abraham, Aarón, Elías, Salomón y ahora David. Ahí yo puse Salomón, se lo voy a corregir. Vemos a David. ¿Sabe lo que dice David? ¿Cómo creó fuego? Oyendo la voz de Dios. Salmo 29, verso 7. ¿Cómo creó fuego? Oí la voz de Dios. La voz del Señor. Y yo marqué eso en mi Biblia. Levanta llamas de fuego. ¿Cómo creo fuego? ¿Cómo atraigo el fuego de Dios? ¿Cómo soy un imán del fuego de Dios? Oyendo la voz de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que oíste la voz de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que oíste audiblemente la voz de Dios? No, Felipe, eso dejémoslo para Abraham, para Moisés, para Elías, para David, que eran grandes hombres de Dios. No. Dios puede hablarnos audiblemente. Dios puede hablarte en medio de tu noche. Dios puede hablarte en medio de tu circunstancia. Dios puede hablarte audiblemente. Y cuando sientas que Dios te está hablando, estás creando fuego. ¿Cuándo fue la última vez que te encerraste en tu cuarto y voy a decir: no voy a salir de mi cuarto hasta que Dios me hable? No voy a salir de este lugar hasta tener un encuentro con Dios. Yo soy un fiel convencido de que todos los días Dios puede hablarte audiblemente por medio de su palabra, por medio de otros, porque Dios habla, Dios se relaciona. Una experiencia conmigo, el oír la voz del Espíritu Santo cambió mi vida entera. A mis 13, 14 años, en un retiro de adolescente, y perdón que cuente una experiencia mía, pero es lo mejor que conozco. A mis 13 años, en un retiro de adolescente aquí en la iglesia, tuve una de las experiencias más hermosas que he tenido en toda mi vida. Y deseo seguir teniendo las cosas como esta. Yo amaba a Dios, servía a Dios. Era el comienzo de mis padres en la iglesia. Y como todo buen comienzo de una obra, a veces no es fácil, es difícil. Y yo a veces veía a mis padres llorando camino de terminar la iglesia, porque hacíamos de todo. Pasábamos la ofrenda, estábamos en la puerta, dirigíamos la alabanza, mi papá predicaba, ordenábamos y nos íbamos. Todo hacíamos. Y cuando nos subíamos al vehículo, mi papá lloraba. Y usted va a decir: bueno, lloraban por la presencia de Dios. Pero no, lloraban porque alguien había hablado mal de nosotros, porque alguien se había referido. Había estado hermoso, pero era un momento como buen inicio, a veces complicado. Y yo me quedé con eso, me guardé con eso. Yo dije: no voy a hacer lo que mis papás hacen. No estaba en rebeldía, yo amaba a Dios, quería estar pues lo que yo podía, y me refugié en mis estudios y fui el mejor, gracias a Dios. Y en eso me refugié. Y en un retiro de niños, con esta esfera que me rodeaba, que yo le acabo de contar brevemente, vino el pastor Alfredo Emiro invitado a ese retiro de niños y comenzó a hablar acerca del Espíritu Santo. Todos mis amigos pasaron adelante, estaban hablando nuevas lenguas, estaban quebrantados, pero había uno que estaba atrás y era yo, el hijo del pastor, con mis manos levantadas, no en rebeldía, pero estando de lejos. El pastor Alfredo me miró, me sacó y me tocó mi hombro y me dijo: hijo, Dios tiene grandes cosas contigo. Tomó mi mano, me llevó adelante. Y de pronto comencé a sentir algo extraño en mi ser. Comencé a llorar.
Comencé a sentir cosas que no había experimentado. Comencé a sentir que no podía contener ya tanto lo que estaba teniendo, que caí de rodillas, desplomado. Era la rosa de Sarón y estaba todo lleno de tierra. Y se juntaban mis lágrimas con, perdón la expresión, con mis mocos, y se juntaban y hacían lodo. Yo sabía lo que estaba pasando. Ya había pasado el tiempo, mis compañeros amigos ya se habían ido, era hora de almuerzo, estaba el pianista. Yo recuerdo que se quedó porque es el hijo del pastor, se quedó, si no ya se hubiese ido. Y estaba ahí tocando y yo no podía contenerme. Y de pronto, así como ustedes me están oyendo, oí la voz más salvaje, pero a la vez más dulce, que me habló mi oído derecho y me dijo: hijo, fuera de mí nada puedes hacer. Fuera de mí nada puedes hacer. Y escuché esa voz y se encendió un fuego aquí adentro que no lo podía contener. Y desde ese momento no comencé a amar al Dios que le hablaba a mi papá, sino que comencé a hablar, comencé a amar. No comencé a hablar del Dios que hablaba a mi papá, sino que comencé a hablar el Dios que le hablaba a mi papá. No amé lo que mi papá hablaba a otros, sino que amé lo que Dios le hablaba a mi papá. Y cambié. Y entendí que había nacido para algo, para servirle. Y si puedo yo hoy día estar de pie aquí predicándole por gracia de Dios a mis 30 años, es porque una vez tuve un encuentro con el Espíritu Santo que me habló audiblemente y cayó fuego de Dios sobre mi vida. Levante su mano, iglesia, por favor, levante su mano en alto, porque yo hoy vengo a profetizar y a declarar sobre tu vida que vas a oír la voz de Dios audiblemente. Vas a escuchar la voz de Dios en tu casa, vas a escuchar la voz de Dios en tu trabajo, vas a escuchar la voz de Dios en tu vehículo, vas a escuchar la voz de Dios en la iglesia, y vendrá el fuego de Dios sobre tu casa, vendrá el fuego de Dios sobre tu vida. ¿Cómo creo fuego? Oye la voz de Dios. Número 6, final 7. ¿Cómo creo fuego en medio de batallas espirituales? Vimos a la iglesia primitiva, a Salomón, a Elías, a David, a Abraham. Y ahora vemos a un hombre llamado apóstol Pablo. ¿Cómo creó fuego? Número 7, número 6, no sé, 7. Batallas espirituales, en medio de tus batallas. Libro de Hechos, lo encontramos aquí, 28, capítulo 3, verso 5. Pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y la echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. Verso 4. Y los habitantes, al ver al animal colgando de su mano, decían entre sí: sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, justicia no le ha concedido vivir. Verso 5 y final. Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño. En el capítulo 27, yo algo avanzaba en la introducción de este mensaje. Pablo está naufragando en una tormenta, su barco naufragia, está en una prueba. Pero aquí el apóstol Pablo llega a esta isla de estos habitantes donde crean fuego. Y una vez que crea fuego, Pablo pone un brasero. Dice que una serpiente lo ataca. Una serpiente viene y lo ataca. Está en una batalla, está en una confrontación. Usted sabe lo que tipifica una serpiente. Una serpiente estaba en el huerto y confundió, atacó a Adán y Eva. Representa a Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero ¿sabe lo que me llama la atención? Que ahí usted podrá ver, y yo marqué en mi Biblia, que aquí la palabra del Señor en el libro de Hechos nos habla de dos palabras. Dice primero que echó Pablo leñas al fuego, y dice que una víbora lo atacó. Pero ¿sabe lo que me llama la atención? Que en el verso 4 ya no lo menciona la Biblia como una víbora, como una serpiente, sino que ahora habla
que es un animal. Algo pasa, algo quiere decirnos la Biblia si no hubiese ocupado el mismo término. Y al ver a la serpiente y al ver a la víbora colgando de su mano, pero la Biblia es exquisita y tiene recursos hermosos y dice, y al ver al animal, no dice al ver a la víbora. ¿Sabe lo que me llama la atención esto? Es que si usted busca esa palabra animal, si usted busca esa palabra animal, la estudia en la Strong, se podrá dar cuenta. No traje el pantallazo, pero lo puede estudiar en su casa en honor al tiempo. Esa palabra es la palabra terión. Animal es la palabra terión. ¿Y sabe lo que significa terión? Una bestia. La bestia que habla en el libro de Apocalipsis se traduce como terión, es una bestia. ¿Sabe qué es una bestia? Es un ser espiritual maligno, pero de alto calibre, de alto nivel, que lo único que intenta es atacar, que lo único que intenta es confundir, que lo único que intenta es robarte. Entonces lo que yo quiero trasladarle, que el apóstol Pablo no está luchando con una viborita, no está luchando con una culebrita, está luchando con una potestad, con un ser, con un espíritu inmundo que había tomado forma de ese animal. ¿Para qué? Para atacarlo. No es simplemente una viborita que andaba por ahí y lo atacó. No, era un ser, una bestia de alto nivel. Entonces este terión, esta bestia, lo sacude y el apóstol Pablo lo lanza al fuego. ¿Dónde? Al fuego de Dios. ¿Cuándo hay victoria? Cuando viene fuego de Dios. Si estás en una batalla espiritual, crea fuego. Si estás luchando con algo fuerte, si estás en una guerra espiritual, en tu casa, en tu familia, en tu vida espiritual, crea fuego. Porque el apóstol Pablo está en una guerra espiritual, está en una batalla espiritual, y él decide y él entiende, no, esto no es cualquier cosa. Y en medio de esa batalla espiritual viene fuego. Fuego. Si mis hermanos de la adoración pueden pasar. Todo lo que quiero decirle es que para Dios es importante el fuego. Y como para Dios es importante el fuego, debo crear fuego. Tal vez estás en medio de la prueba, tal vez estás en medio de una batalla espiritual, tal vez estás en medio de un conflicto de hermanos, tal vez estás en momentos complicados. Lo único que te quiero decir es que cree fuego, porque donde hay fuego está Dios. Quiero que se ponga en pie, iglesia. Entre mis hermanos de la alabanza comienzan a pasar. Y yo quiero hacer un llamado el día de hoy, así como terminé el llamado del mensaje anterior. El fuego de Dios sana enfermedades, dolores. Aquí está el fuego de Dios, porque donde Dios está hay fuego, y ese fuego comienza a sanar pecados cíclicos, vicios. El fuego de Dios quiebra ligaduras. El fuego quiebra lazos. ¿Dónde me baso? En el libro de Daniel estaban los tres jóvenes judíos que fueron atados. No tocaron ningún parte de ni hueso ni pelo, pero fueron quemadas las ataduras. ¿Por qué? Porque el fuego de Dios quema ataduras. Si estás viviendo ataduras, el fuego de Dios que está en este lugar presente aquí y ahora está quemando ataduras de pecado, está quemando ataduras de vicios, está quemando ataduras de las obras de la carne. Fuego. Cree su fuego, iglesia, porque donde Dios está siempre hay fuego. Espíritu Santo, desciende y vuelve a encender. Tu presencia consume y nos vuelve a hacer arder. Hoy necesitamos tu presencia aquí. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo vengo a cerrar el saco de trigo con la copa de plata dentro, así como José, para que ninguna de estas preciosas semillas se pierdan. Señor, que pueda entender tu pueblo, tus hijos, que donde Dios está, allí debe de haber fuego.
Señor, que desde hoy hay un cambio de mentalidad, que debo crear fuego, que debo vivir una pasión continua delante de Dios, que no se trata de momentos repentinos de unción para luego dejarlos morir. Necesito avivar, necesito traer constantemente braseros, leña al fuego de Dios, y que sea avivado en el nombre de Jesús. Dios, que el fuego de Dios visite sus madrugadas, visite sus días, visiten su trabajo y sean llenos del mover y poder de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Vienen nuevos tiempos en donde tu luz guiará nuestro andar. Creemos en lo que harás aquí, los nuevos comienzos a vivir. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.